como que estuviera en una de esas reuniones espiritistas modernas, ¿verdad? Como que estamos jugando Ouija. Yo nunca he jugado eso, ¿verdad? Pero me han contado. Entonces hay alguien que quiere unirse. Elizabeth, María, Juana, ¿estás ahí? No te podemos escuchar, pues, puedes oírnos. Como el Chavo del Ocho, los espíritus chocarreros, algo así me siento aquí con ustedes. Bueno, ¿quién va a entrar ahí ustedes? ¿Alguien quiere entrar? Lourdes, Calán. Buenas noches, Lourdes, ¿me escucha? Lourdes, ahí está, ahora sí. Buenas noches, Lourdes, ¿me escucha? Buenas noches. Muy bien. Entonces estamos con esta noticia, me llamó la atención, está relacionada con los seguros, en el mercado de seguros. Y pues en Guatemala entiendo que de acuerdo con la ley, los transporte extraurbano paga un seguro por accidentes. Entonces, la indemnización a personas por accidentes de tránsito en buses extraurbanos se duplicó en el 2025. Tuvieron más accidentes respecto al año anterior. Entonces, hay una asociación guatemalteca de instituciones de seguros, AGIS. Y según esta nota periodística de Prensa Libre el día del 22 de enero, que fue ayer, ¿verdad? Pues hoy es 22, pues ni me da cuenta. El seguro automóviles registró el segundo mayor crecimiento en el 2025, un crecimiento de 10.4 respecto al año anterior. Y en nuestro país hay más aseguradoras que bancos. Creo que hay 27, 28 aseguradoras y bancos, si no estoy mal, son 17. Hay más aseguradoras que bancos. Y en el año 2014, si no me falla la memoria, en Guatemala aprobaron la ley de seguros. Entonces, la ley de seguros permitió que hubieran más empresas aseguradoras en el mercado. Y es por ello que en Guatemala actualmente hay más aseguradoras que bancos. Pero me llamó la atención algo de esta noticia. Es el parque vehicular. Y es que fíjense ustedes de que uno cuando viaja al interior del país, aunque sea una cabecera departamental pequeña, eh, se encuentra con que hay bastante tráfico. Y hasta hay semáforos en muchas cabeceras departamentales en algunos municipios grandes del interior del país. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha crecido el parque vehicular? Y cómo se llama, es, es, buenas noches, Lourdes, ¿me escucha? Buenas noches, Lourdes Calán está ahí, ¿no? Bueno, entonces tenemos de que en Guatemala, 2025 respecto a 2024, el parque vehicular creció 8.8%, casi el 9%. Y el total del 2025 en nuestro país hay 6.329.000 vehículos registrados. ¿Y somos cuánto? 18, 19 millones de habitantes. Casi que la tercera parte de la población está representada en autos, en vehículos. Y eso lo notamos nosotros en la universidad, ¿verdad? Y lo miro con algunos de ustedes que van con su casco. Lo que más ha crecido el parque vehicular son las motos. Incluso hay más motos que carros actualmente. Pero fíjense que para mí esto no se queda ahí. Pues resulta llamativo que en nuestro país al Estado le conviene que la gente tenga carro. ¿Por qué creen ustedes que al Estado le conviene que ustedes anden con carro?
¿En qué se beneficia el papá gobierno? Así es, muy bien. Entonces, veamos algo tan simple y sencillo. ¿Cuánto cuesta un galón de gasolina superior el día de hoy? Miremos 28.70, super, regular, quitémosle un quetzal, tenemos 27.70. Sí, por decir algo. Bueno, pues entonces viene usted y paga el impuesto derivado del petróleo, 4.70 y por este 4.60. A este monto, sin IDP, se le saca el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado, que es el 12%. Que sería esto menos esto. Bueno, aquí lo que nos interesa saber es cómo se beneficia el Estado. Entonces, 4.70 más IVA, 7.58. Pero de estos 28.70 que usted pagó, estos 7.58 representan, además, esto dividido, ahí estamos. El 26.4% en promedio, el 26% se beneficia el Estado por cada galón de gasolina que usted echa. Sí, ¿verdad? Suma de los del IDP y del IVA, y esto representa el total, sí. 26% de lo que usted gasta en gasolina son impuestos por galón. A eso vamos a sumarle impuestos sobre circulación de vehículos, impuestos sobre circulación de vehículos y la licencia, ¿verdad? Porque la licencia de conducir la extiende el Departamento de Tránsito. La empresa Mycom es la que da el servicio. Es una empresa que ganó la licitación pública y da el servicio. Pero quien extiende la licencia es el Departamento de Tránsito. Entonces, el Estado se agencia de buenos recursos con que usted ande en carro. Impuestos sobre circulación de vehículos cada año y su licencia que la paga por 4 o 5 años, pero al final por año está pagando usted. Entonces es muy oneroso andar en carro. Y vemos nosotros que se fomenta el uso del vehículo. Pasos a desnivel, carriles inservibles, no reversibles es la cosa, ¿verdad? Porque a veces se vuelven inservibles. Entonces cada vez fomentan de que la gente ande más en carro. A veces me pregunto, bueno, un paso al nivel en promedio cuesta 40 millones de quetzales. Bueno, ¿qué pasaría si esos 40 millones de quetzales los invirtieran en hacer una ciclovía? O lo de 3 pasos a desnivel lo hicieran en ciclovías o en formas alternativas para disminuir el tráfico, cosas más amigas con la naturaleza y cosas más eficientes. En otro salón me decían, mira, ¿y cómo se puede hacer? Bueno, países como Uruguay, Chile, Argentina, que son los más avanzados en esos temas en América Latina,
Pues son procesos que llevan años, no es así de un día para otro, ningún gobierno, es lo que llevan 15, 20 años esos procesos, pero le dan continuidad a esas políticas públicas. Entonces, las instituciones estatales planifican a largo plazo y fomentan el transporte colectivo y fomentan otros medios alternos para que la gente pueda llegar a su destino, a su trabajo principalmente. Yo escuché que en la ciudad de Guatemala, no sé, ustedes que viajan seguido para su trabajo o que viven en la capital, no sé, 2 horas es el promedio de tráfico cada día para ir y para regresar del trabajo. O sea, en promedio pierden 4 horas. Mínimo, mínimo pierden 4 horas ustedes en dirigirse a sus labores. No sé cómo les va. Cristel García. Está Cristel. Es Luis Estuardo Morales está, ¿no? Sí, ¿Cuánto invierte usted de tiempo en promedio en ir a tu trabajo cada día? en promedio tal vez como una hora y media más o menos. 1 hora, hora y media. ¿Y José Román? Buenas noches, igual 1 hora y media, 1 hora 45. Ok, bueno, entonces es más o menos lo que se invierte. Y yo hace años recuerdo que escuché un español que vino aquí a Guatemala y decía, si te tardas más de 1 hora en llegar a tu trabajo, cambia de alcalde. Una frase lapidaria que está buena para campaña política, porque en realidad es una pérdida de tiempo inevitable, inevitable. Un exalcalde que parece que se murió, a saber si todavía está vivo. Canchito, que fue presidente, ustedes ya saben quién es. Él decía, en la ciudad de Guatemala la gente no va a dejar la comodidad de su carrito. Que haga lo que se haga, la gente no quiere dejar la comodidad de su carrito. Y esto que ahorita vimos es solo costos que el Estado se beneficia, impuestos. Pero miren lo que cuesta andar en carro para uno. O sea, a esto hay que adicionarle pagar parqueo, los servicios del vehículo, si usted paga quien le lave el carro, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy oneroso tener carro. Pensaría que todavía es un lujo tener carro en la ciudad de Guatemala. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de carros, ¿no? Ni vamos a hablar de tráfico. Vamos a hablar de inflación. Solo quería hacer este comentario. Hoy vamos a entrar con el tema de la inflación per se. Ya dijimos que la inflación es el alza generalizada y sostenida en el nivel general de precios de un país. La inflación se mide con las variaciones porcentuales de un número índice tipo las PEIRES que se llama IPC. Las variaciones de IPC nos dan la tasa de inflación. En Guatemala, el IPC o la inflación la calcula el INE y es el termómetro de la política monetaria. Es el ancla de la inflación. Nosotros hablamos en Guatemala del esquema de trabajo que utiliza el Banco de Guatemala para cumplir con su objetivo fundamental. Entonces, el ancla de la política monetaria es la tasa de inflación. Por eso les digo, la tasa de inflación es como el termómetro de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Aquí tenemos algunas ilustraciones para hablar un poco de la inflación. Entonces, en el año 1970, ¿hace qué? 55 años, ¿verdad? 56 años. Una casa por 49.50 al mes, en el año 70. Enganche 245, 49.50 al mes. Luego tenemos aquí un lote. Comience bien el año 83. Hágase su lote urbanizado por 98 mensuales en Ciudad San Cristóbal. Luego están los zapatos estos de la Adoc. Todavía existen las tiendas Adoc, ¿verdad? Los zapatos que parecen Chucho Bulldog. Antes no habían muchos modelos ni estilos. Estos zapatos en la talla de 9 al 13,
valían 3.94 quetzales, 3.99, del 1 al 3, 4.30 y del 4 al 6, 4.55. Pillow Flex juvenil, y ahí andaban todos chilenos sus zapatos. Luego tenemos esta ilustración también de la Incateco. Yo sí me recuerdo a lo lejos de la Incateco. Inicios de año, ¿verdad? O para el desfile el 15 de septiembre, que los patojos compraban zapatos. 2.69 costaba cada par de zapatos. Y esto en Incateco era muy popular. Aquí tenemos, miren, jóvenes, para quienes les gusta el whisky, pues Malaya a esos precios en el año 72. Litro de whisky, 20 quetzales. Eso está en el Club de Leones de la capital. Y esta fue para una fiesta el Día del Cariño. Una botella de whisky, 17 quetzales. Malaya a esos precios, diríamos, pero si nos ubicamos en tiempo y en contexto, para esa época en realidad esto era algo caro, solo por el tipo de lugar ya era un lugar así más caro. 25 centavos una gaseosa, una Cuba Libre 75 centavos. Estas ofertas, yo como les he comentado, no vivo no soy de la capital, y me recuerdo que de niño cuando mi mamá me llevaba una vez cada 2 o 3 años, me iban a la capital a hacer algún mandado, me compraban mi oferta de almacarone y valía un quetzal. Entonces me recuerdo que esa oferta traía una pizza, una porción de pizza o dos, no me recuerdo bien, un helado y una gaseosa por un quetzal. ¿Todavía existe ese tipo de oferta en almacarones, jóvenes? Solo 2 pizzas o 3. 2 pizzas, un helado y una gaseosa, ¿no? Todavía consiste en eso la oferta. No, ya no, solo las pizzas y la gaseosa. ¿Y cuánto vale esa oferta pizza y gaseosa actualmente? Magnífico. 25 creo yo. No recuerdo. O 25. Ustedes solo van a Papa John's, solo van ¿a qué otro lugar hay de pizzería, mucha? Los Dominos. Vesubio. Solo van a Trefatelli, a Picolino. Bueno, pues eso me tocaba a mí, entonces yo me recuerdo que de niño eso me ilusionaba ir a la capital porque me compraban mi oferta que traía una porción de pizza, una Pepsi y un helado. Al macaroni todavía existen el macaroni. Bueno, aquí tenemos las bicicletas. Este anuncio no sé qué fecha sea. 120 y 135, una bicicleta de Becesa. Todavía existe Becesa, que está en la zona 4, ¿verdad? En el centro comercial. Ahí en Plaza Zona 4 existe Becesa, ¿verdad? Chile todavía existe. Ah, bueno. Sí. Miren, por ejemplo, las computadoras. Yo tuve un trabajo en el que me indemnizaron. Entonces me recuerdo que me dieron como 6.000 quetzales de indemnización en el año 97. Yo trabajé en ese lugar del 95 al 97. Y cuando me fui, me indemnizaron y me dieron como 6.000 quetzales y compré una computadora. Recuerdo que casi todo el dinero se me fue en esa computadora. Y los famosos clones, ¿no? De antes, que el CPU, el monitor y el teclado eran de diferente marca. Eran marcas bien raras, eran diferente marca. Recuerdo que esa computadora tenía Office 97 y Windows 95. No me recuerdo cuánto tenía de RAM, pero sí era, en su momento era lo mejor, pero me costó como 5.500, 6.000 quetzales. Creo que todo el dinero de la iniciación se me fue en esa computadora. Y yo entré a la U en el año 95. Entonces ya necesitaba computadora. Y tenemos aquí una ilustración de los almacenes Pais, los precios. Por ejemplo, miren una libra de carne para bistec, 1.49. Una libra de carne molida, 1.09. Una libra de carne molida tipo A especial y tipo A, 49 centavos. Estas con pellejos, me imagino, y esta solo la pura carne, me imagino, algo así, con pellejos para el gato. Y esta sin pellejos. Una libra de sal refinada, 15 centavos. Son los precios de esa época. Y aquí tenemos datos de inflación. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, ¿cómo cambian los precios en el tiempo? Aquí tengo una ilustración de la inflación en Centroamérica, en 5 países. Y
Primero que todo, llama la atención que El Salvador no tiene tasa de interés líder. A ver, ¿quién me puede explicar por qué El Salvador no tiene tasa de interés líder? Creo, Lick, de que es porque ellos no tienen banco central. Sí tienen. El Salvador tiene banco central. Ellos son como un área de estadísticas, pero sí tiene banco central. Banco Central de Reserva del Salvador se llama. Ahí están los shares. A ver, ¿Sabes ¿por porque la qué inflación es baja? No supera el baja? 1%. Pero vamos más allá. ¿Por qué no tiene tasa de política monetaria o tasa líder el Banco El Salvador? Tal vez por la moneda. La moneda. Fíjense que oficialmente en El Salvador la moneda es el colón todavía. Lo que pasó que en el año 2000 fijaron el tipo de cambio. 8.70 colones por dólar, un tipo de cambio fijo. Entonces eso hizo que toda la gente utilizara dólares. Pero legalmente, cuando uno revisa el decreto, es un tipo de cambio fijo el que tienen los salvadoreños. Y fíjense que en los cursos del último año, 9º y 10º semestre, son como para integrar todos los conocimientos que ustedes traen de los demás semestres. No se preocupen, jóvenes, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ustedes. Uno tiene un montón de conocimientos desperdigados y al último año de la carrera, pues uno ya los va sistematizando, ya los canaliza y ya entiende por dónde va cada cosa. Y a mí lo que me ayudó muchísimo para ubicarme bien en muchos conceptos de economía fue haber sido auxiliar. Yo fui auxiliar del curso de macroeconomía, pero en la escuela de administración de empresas, una macroeconomía muy, pero muy básica, que en realidad a mí me ayudó mucho en su momento, porque me ordenó un montón de conocimientos que yo ni sabía que tenía, pero que estaban todos regados y desperdigados y revueltos. Entonces eso me sirvió para ordenarme. Así es de que ahorita nosotros vamos a canalizar bien y vamos a ordenar todos los conocimientos que ustedes traen de los semestres anteriores. A ver, recordemos un poco la Trinidad Imposible. ¿Se los dijeron en algún semestre? ¿Alguien se los dijo? CILIC en Economía Internacional. Ok. Dicen en la calle que los economistas se la pasan todo el día poniéndole nombre a los fenómenos. Entonces, alguien que no era economista dijo, vos y qué, me dijo una vez, vos y qué es eso de la Santísima Trinidad. A no ser, dije, en economía no existe. Lo que existe es la Trinidad Imposible. Entonces, la Trinidad Imposible dice de que no pueden coexistir tres cosas al mismo tiempo. Hay tres cosas que no se pueden dar al mismo tiempo. Libre movilidad de capitales, independencia del Banco Central y tipo de cambio fijo. Bueno, entonces en El Salvador hay tipo de cambio fijo. Entonces no puede coexistir eso con libre movilidad de capitales y autonomía del Banco Central. Entonces en El Salvador, la Trinidad Imposible, vamos a decir que ellos no tienen autonomía del Banco Central. Entonces el Banco Central del Salvador sí existe, Banco Central de Reserva del Salvador, porque ellos no pueden hacer política monetaria. Si están utilizando el dólar como moneda de curso, no digo de curso legal, solo digo moneda de curso, porque de curso legal sería que esté en la ley, pero la ley lo que hizo fue fijar el tipo de cambio. Entonces, como una moneda de curso, utilizan el dólar. Entonces, el Banco Central del Salvador solo administra reservas, pero tiene las manos atadas con el tipo de cambio fijo. Entonces, no hay autonomía del Banco Central. Si hay tipo de cambio fijo, ¿y qué otra cosa hay? Si el Banco Central no tiene autonomía, ¿qué otra cosa sí hay? Para hablar de la Trinidad Imposible. Libre movilidad de capitales. Muy bien, Alan, gracias. Tienen libre movilidad de capitales. En El Salvador no hay ninguna restricción para exportaciones, importaciones ni para remesas. Bueno, entonces, El Salvador, por estar utilizando como moneda de curso el dólar, el Banco Central no hace política monetaria. Si hay una meta de inflación, ahí está, la meta de inflación de ellos es muy baja,
está entre 0.5 y 1%. Pero el Banco Central está maniatado, tiene las manos atadas, no puede hacer mayor cosa si la inflación se fuera por encima de la meta. Y ellos tienen también su Secretaría o Instituto de Estadística, tienen su Banco Central, etcétera, pero digamos, ellos solo hacen el cálculo de la inflación para medir sus precios, pero no puede el Banco Central eh, impactar en ello. Por eso no tienen tasa de interés de política monetaria. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que el instrumento de política monetaria se llama OM, o WOMAS, operaciones de mercado, operaciones de extracción monetaria o operaciones de mercado abierto. En el caso de Guatemala son OM, y por esas OM que dan los bancos del sistema C del Banco de Guatemala, el Banco Central les paga una tasa de interés que se llama tasa de interés líder o tasa de interés de política monetaria. Entonces vemos nosotros que en este cuadro el país que tuvo inflación más baja al cierre de 2025 fue Costa Rica. ¿Qué pasó, mae? Dirían los ticos, ¿va? ¿Qué pasó, mae? Pura vida. Entonces, ellos tuvieron deflación. Esto es deflación, miren, cuando la tasa de inflación interanual es negativa, tuvieron deflación y estuvieron muy, pero muy lejos de su meta. La meta de ellos está entre 2 y 4% y tuvieron menos 1,23%. Y ellos tuvieron también la tasa de interés líder más baja de la región. Vamos a ver Honduras y Nicaragua. Honduras fue el país que tuvo la tasa de inflación más alta, miren, 4,98. Y también es el país, igual que nosotros, con meta más alta. Honduras y Nicaragua tuvieron su tasa de interés de política monetaria más alta. Miren, incluso Honduras, 5,75 fue su tasa de interés líder. ¿Por qué tienen ellos su tasa de interés líder tan alta? Jóvenes, ¿por qué creen ustedes que ellos tasa de interés líder más alta? Para compensar la inflación, para compensar la cantidad de masa monetaria. Para retirar dinero de circulación. Acuérdense que el instrumento de política monetaria se llama OM. Veámoslo a la Tortrix, veámoslo caso de Guatemala. Cuando la inflación es alta, los bancos centrales tienen que sacar dinero de circulación. Ay, ¿qué pasó? Aquí toqué algo. ¿Sí? Espérenme. El Banco Central, cuando tiene presiones inflacionarias, tiene que sacar dinero de circulación. Ese dinero de circulación se lo va a pedir a los bancos mediante operaciones de expresión monetaria. Pero un banco del sistema va a hacer más OM o más operaciones con el Banco Central si éste le paga una tasa de interés más alta, una tasa líder más alta. Entonces, los bancos centrales, como ven que la inflación está alta o está por encima de la meta, la inflación observada, entonces empiezan a subir sus tasas de interés líder para retirar dinero de circulación y de esa manera hacer que la inflación baje. Por eso nosotros vemos que en Centroamérica en el año 2025 el cierre, el país que tuvo inflación más alta fue Honduras, pero también está entre los países con tasa de interés líder más alta. Muy bien. Pasaje del Transmetro. Estamos hablando de inflación, de todo un poco. A ver, ¿cuánto es el precio del pasaje del Transmetro el día de hoy? Mucha hambre, no se suben al Transmetro. Un quetzal. Es hombre, quetzal. Vale. ¿Cuánto valía cuando empezó en el año 2007?
19 años. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto? $1, ¿eh? ¿Y cuánto debería costar hoy entonces? Sí, alguien me dijo, ay, sí, pero pasa que está subsidiado, así es. Si no estuviera subsidiado, ¿cuánto sería el precio del Transmetro? Pues $10. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Yo considero que 5 como el transurbano, licenciado. Muy bien. Pues miren, de acuerdo con esta gráfica que yo tengo, a diciembre de 2025, debería costar 2.22. Digamos 2.50 en términos, números redondos. Sí, pero no sé. Miren, esto es simplemente ajustado con la inflación. Nada más. Es un cálculo muy, pero muy general. Porque alguien me podría decir, versado en el tema y con toda la razón, mira, hubieras hecho esa estimación con la división de gasto transporte de la región metropolitana. Y entonces lo que hice aquí fue un empalme. Ahorita les voy a compartir les voy a enseñar, mejor dicho, el archivo que utilicé. ¿Qué fue lo que hice? Aquí está, pasaje del Transmetro. Y se miraba. Aquí está. Entonces, un empalme. Aquí está el 222. Entonces, aquí tenemos la tasa mensual de inflación. Enero, febrero 2007 respecto a enero 2007. Es la tasa de inflación. A ver, 0.86 tiene que dar. 0.86, aquí está. Y aquí está empalmado. Y a este quetzal, que era febrero 2007, le fui aumentando la tasa de inflación mensual. Nada más. Solo le fui aumentando la tasa de inflación mensual. Entonces, este quetzal se convirtió en 2.22 a diciembre de 2025. Simple, eso fue lo que yo hice. Con él, para determinar desde el punto de vista de la inflación, cuánto es el precio del pasaje del Transmetro, cuánto debería de ser. Ya se puede hacer un cálculo más afinado y sacar otras variables, pero ahí tenemos una idea muy general de cuánto vale. El día de hoy vale un quetzal, tiene subsidio, hay un horario creo que de 5 de la mañana a 8 y de 5 de la tarde a 8 de la noche, vale 2 quetzales y es el directo, el que sale de la Mate al Trébol y Senma y viceversa. Así es, ¿verdad? Ustedes me corrigen. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Así es. Ok. Entonces, dejemos tranquilo el Transmetro porque ese es el aniversario, ya viene, en febrero es el aniversario del Transmetro. Bueno. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí, en el largo plazo. ¿Existe una relación inversa entre inflación y desempleo? Sí, en el corto plazo. ¿Cómo se llama ese análisis que hacemos de la inflación en el corto plazo? Perdón, de la relación entre inflación y desempleo. Jóvenes, relación de inflación con desempleo. La curva Phillips. Ah, muy bien, la curva de Phillips. Entonces vamos a ver qué dice la curva de Phillips. Vamos a ver la teoría.
Entonces, miren, yo no tengo muy buena letra, no soy muy bueno para dibujar. Ya no vale verde. Aquí ¿está ahí qué es? Inflación y desempleo. Entonces, la curva de Phillips dice, hay una relación que inversa o directa entre inflación y desempleo. Jóvenes, Tienen que es una relación inversa. inversa. Entonces, si los precios están cayendo, va a haber desempleo. Y viceversa, si el empleo o el desempleo, mejor dicho, empieza a disminuir, empiezan a subir los precios. ¿Cómo puede darse eso? Se fue María José Echeverría, qué bárbara, ya va a empezar la novela. Entonces, ojo con lo que voy a decir. En una economía es más grave una deflación que una alta inflación. ¿Sí? Deflación es peor que una alta inflación. Porque la deflación, la baja de precios, es un síntoma de que la gente no está comprando. ¿Y por qué la gente no está comprando? Porque no tiene trabajo. Hay un alto desempleo. Pues cuando hay mucho desempleo en la economía, la gente lo que hace es aplazar sus compras. Baja el consumo y baja la producción. Ya dijimos hace unos días de que el motor de la economía es el consumo. Sí, pero sí. ¿De qué nos sirve a nosotros tener las mejores prácticas, estar con certificación ISO y todo lo demás, si no tenemos alta en la producción? ¿Sí? Por supuesto que lo demás es importante, pero lo que interesa al final de cuentas es el consumo. ¿De qué nos sirve a nosotros producir, que las mejores prácticas, que normas ISO, que aquí, que allá, si no están comprando nuestro producto? Lo más importante es el consumo y para una economía de igual manera. Y el desempleo es un bajo consumo. Y si hay bajo consumo, disminuyen los precios y hay deflación. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado porque la deflación puede ser más dañina que la alta inflación. Como decimos popularmente, caro pero que haya. ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar por los precios más caros? Porque tiene trabajo, tiene un salario, tiene un ingreso. Y por eso vemos nosotros que hay ciudades muy caras en el mundo. Hong Kong es una ciudad de China, que era un protectorado inglés, es una de las más caras del mundo. Londres, en esos países una Coca-Cola puede costar hasta $8. Y la gente lo paga. ¿Pero por qué lo paga? Porque la gente tiene trabajo y buen trabajo. Entonces, está en la capacidad de pago de estar con esos precios. Estamos bien con la inflación en el largo plazo, que es un fenómeno monetario, y en el corto plazo hay una relación inversa entre inflación y desempleo. Ok. El Banco Central constantemente evalúa los efectos de sus operaciones para evitar que la economía sea en excesos o deficiencias de oferta monetaria. Si la oferta de dinero es mayor que la demanda, ¿cuál es el primer efecto? Inflación, ¿verdad? Hay más dinero en circulación del que está demandando el público. Hay inflación. Estos tres tipos de cambio, inflación y tasa de interés, son conocidos como macroprecios o precios de la economía. ¿Cuál sería el efecto en
el tipo de cambio si hay inflación. Jóvenes, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio si hay inflación? Estas tres variables, los macroprecios, están interrelacionados. Ahora comparemos el efecto en el tipo de cambio con una inflación. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Creo que se apreciaría, Lick, porque tendríamos que Bajaría el tipo de dar cambio. sí, porque tendríamos que dar más quetzales por menos dólares. Más quetzales por menos dólares. Entonces estaría depreciando, estaría subiendo. Sí, Lick, perdón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una inflación va a traer una depreciación, una subida en el tipo de cambio. Entonces, nosotros tendríamos que dar más quetzales por una divisa. Tendría un efecto en el tipo de cambio. ¿Qué efecto tendría en las tasas de interés una inflación? Si hay inflación, ¿cuál va a ser el efecto en las tasas de interés, en las domésticas? Van a subir. Si sube la inflación, el Banco Central tiene que sacar dinero de circulación. Entonces va a hacer más OM. Para hacer más OM o para hacer más OM tiene que tener una tasa de interés líder más atractiva, una tasa de interés más alta. Entonces vienen los bancos y dicen, bueno, como ahora el Banco Central está pagando más por sus depósitos, yo voy a dejar mi plata al Banco de Guatemala. Si los usuarios quieren créditos, pues me tienen que pagar una tasa más alta, si no, yo lo voy a dejar al Banco de Guatemala. Entonces, una inflación alta va a tener consecuencias, repercusiones en el tipo de cambio en la tasa de interés. Por eso la inflación tiene que ser baja y estable, estar dentro del rango de meta, que ¿cuánto es el rango de la meta? Para el caso de Guatemala, ¿cuál es el rango de meta de inflación? Entre 3 a 5. Muy bien, tiene que estar ahí. Es una inflación baja y estable, una inflación que esté dentro de la meta. Entonces, estando dentro de la meta, la inflación va a estar controlada y va a poderse controlar estas otras dos variables, tasa de cambio y tasa de interés. Y estas tres juntas dijimos que se llaman macroprecios o precios de la economía. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Si la oferta es más baja que la demanda de dinero, entonces de acuerdo con esta ilustración, hay deflación, hay una baja de precios y por lo tanto una recesión. Al bajar los precios, esto es síntoma de una mala economía. Baja de precios, hay disminución en el consumo y al disminuir el consumo, las empresas tienden a disminuir su producción. Si baja la producción, baja el PIB y entonces podemos entrar en una recesión económica. Y deflación con recesión, que es lo que acabamos de ver ahorita con la curva de Phillips, ¿verdad? La relación inversa entre inflación y desempleo. Fíjense que se me había olvidado presentarles otro cuadro de Excel que tengo por aquí de precios. Vamos a ver. Aquí está del año 83. Bueno, veamos.
no sé, en el año 83, enero 83, aquí está, miren, aquí tengo las tres bases, por lo menos las que disponía el INE, la base 83, que es la base del IPC, luego pasaron a la base 2000, 2001, diciembre 2000, luego la base 2010, aquí está, y vigente la base 2024. Aquí está. Están las tres bases. Y entonces yo lo que hice fue un empalme. Y a este número le fui agregando la tasa de inflación de cada mes. Aquí está empalmado. Bueno, entonces, por ejemplo, a mí, yo nací en el año 76. Cuando yo estaba en primero primaria, en el año 83, me recuerdo que me daban 5 centavos para gastar. 5 len. ¿Cuánto creen que es eso el día de hoy? ¿Cuánto le dan a los patojos para gastar hoy, jóvenes? Ustedes, ¿cuánto le dan a sus hijos, a sus sobrinos? ¿Cuánto le dan ahí para sus golosinas? Lo mandan en bus. Unos 10, 15 quetzales. Puta, muchachos, patojos están rayados. Miren, a mí me dan 5 len. El día de hoy sería un quetzal, 98 centavos. Eso, y ustedes, si hay torta Pero al quetzal. mes. No, a mí me dan 10, 15 quetzales al mes. No, yo digo diario. A mí me dan 5 centavos diarios. Sí, son diarios. ¿No te le dan un patojo todos los días ahora? 10 quetzales, Diarios. sí, o más. Ahí me tendrían que haber dado entonces de chiquito. ¿Cuánto sería? 25 len para que fuera el equivalente. Ay, no. Tendría que haber sido el equivalente a cuánto? 25 centavos. 5 pesos. Sí, bueno. Entonces, aquí estamos viendo la inflación, ¿verdad? En un periodo de cuánto, del 17, 30 y... fíjense, no sé, ¿cuántos años son? Del 83 para acá ustedes, 43 años, ¿verdad? En 43 años, ¿cómo han subido los precios? 5 len que me dan a mí, ahora sería un quetzal. ¿Y cómo se llama? Así van comportándose los precios. No sé, Alicia, ¿usted cuánto le daban cuando estaban estudiando en primaria para gastar o los domingos cuánto le daban? ¿Más o menos en qué año? 2008. Vamos a ver un quetzal que le dan a Alicia en el 2008. ¿Cuánto tendría que ser hoy? 1.16, no muy poco. O sea que el 2008 para acá no han subido tanto los precios. No han subido tanto, mira Alicia. Ah, ya. Cosas de lo que le toca a uno vivir. Bueno, pero aquí tenemos el comportamiento de los precios en el tiempo y eso es la inflación. Lo mencioné en el otro salón. Por ejemplo, si ustedes, Alicia, ¿a qué país le gustaría viajar? A Japón le gustaría ir. Bueno, si usted quiere formarse una idea de qué tan alto es el costo de vida en Japón o qué tan bajo, ¿qué haría? Decir, bueno, ¿cuánto necesitaré? ¿Qué hago? Porque ya tengo el pasaje, pero ¿qué tan cara o qué tan barata es la vida en Japón? ¿Qué haría? ¿Cómo lo analizaría?
Muy bien, excelente. Bueno, fíjense ustedes de que hay una revista inglesa, se llama The Economist. Estos señores de la editores de The Economist hace años hicieron un número índice y lo hicieron con un Big Mac. Se llama índice del Big Mac. Entonces, cuando uno mira, analiza la metodología del índice del Big Mac, pues primero que todo, McDonald's es un restaurante con presencia en casi todo el mundo, casi, no en todos los países, pero casi todo el mundo. También las regalías que ellos cobran y la franquicia es el mismo porcentaje en todo el mundo y no sé cuánto es. También los países tienen que utilizar materias primas nacionales de cada país. Entonces ellos se crearon el índice del Big Mac y ellos dijeron, bueno, con el índice del Big Mac podemos ver el costo de vida de los países. Entonces miremos aquí en Guatemala, ¿cuánto cuesta un Big Mac? Pero solo la hamburguesa, no el menú. Solo la hamburguesa, ¿cuánto cuesta, jóvenes? Mira, es que esos Unos 45. sospecho que como no, Charlie- solo la hamburguesa vale menos. El Como menú 30, sí vale ¿le? 45, pero solo la hamburguesa, no sin menú. 39. 39 solo la hamburguesa. 39.50, Lick. Y es- A 39.50 para ser más exactos. Bueno, esto dividido 7.66. Esto dividido 7.66. Bueno, entonces un Big Mac en Guatemala cuesta $5.20. Y entonces, bueno, ¿cuánto cuesta un Big Mac en Japón? Entonces ya viene usted y hace la conversión en dólares y todo lo demás. Y resulta que en Japón un Big Mac le vale $7. En términos generales me está diciendo de que la vida es más cara en Japón. Así de sencillo. Y estos señores de The Economist se fueron más allá porque entonces ellos empezaron a hacer análisis de cadenas de valor. Entonces dijeron, bueno, ¿cuántas horas tiene que trabajar un trabajador de Tailandia para comprarse un Big Mac? A pesar tiene que trabajar 2.5 horas. ¿Y cuántas horas tiene que trabajar un obrero en una planta de Perú para comprar su Big Mac? Él tiene que trabajar tanto tiempo. Entonces empezaron a hacer comparaciones entre países solo con cuánto tenían que trabajar para ganarse un Big Mac o para comprarse un Big Mac en cada país. Y ahí también se empezaron a establecer cadenas de valor. ¿En qué país era más barato instalar una planta de producción en función de la mano de obra? Solo con el famoso índice del Big Mac. Hoy solo pues hago el comentario porque este es un producto que existe en casi todo el mundo y que nos puede dar una idea del costo de vida de los países. Muy bien, continuemos. Así que si se le antojó un Big Mac ahorita, pídalo, ahorita todavía le da tiempo. Usted ya lo puede pedir por, ¿cómo se llama esa aplicación ustedes? Que no es Globo, ¿cómo se llama ahora? Mandado, ¿cómo se llama ahora que está Pedidos ya. Pedidos ya. pedidos ya, pedidos ya? Bueno, entonces llamen a pedidos ya. Tengo aquí, ahí les voy a contar algo así rapidito. Fíjense que en una institución del Estado que yo conozco, fíjense que dan un vale de cena después de haber hecho 3 horas extras como mínimo. Y ese vale de cena lo ajustan con el precio del Big Mac. Si el Big Mac vale 42 quetzales, entonces el vale de cena es equivalente a 42 quetzales. Que a mí me pareció, y fíjense que un día yo pregunté por qué ese era el precio del vale de cena, por qué no lo tasaban por qué no daban otro precio, otra cosa. Entonces me dijeron que lo fijaban con base al Big Mac. Me parece, dije, algún economista se los tuvo que haber sugerido. Bueno, cierro paréntesis. Aquí tenemos los principales agregados monetarios y la inflación, la variación interanual.
La verdad que aquí no se puede distinguir cuál es cuál, pero aquí tenemos el área, la inflación. M1 es un agregado monetario, lo vamos a ver más adelante, que se llama medio circulante. Es decir, todos los depósitos monetarios en moneda nacional más numeral en circulación. El numeral en circulación son todos los billetes y monedas. Todos los billetes y monedas más los depósitos monetarios en quetzales que tienen los bancos es medio circulante y el código es M1. Es una nomenclatura. M2 es otro agregado monetario que se llama medio circulante. Está compuesto por numeral en circulación, es decir, todos los billetes y monedas más captaciones, las captaciones que hacen los bancos. M2 es el código. Pregunta, ¿ya vieron el modelo ISLM? ¿No les suena el modelo ISLM? Sí. Bueno, la LM es esto, miren, el M2, porque en un modelo ISLM, la LM es oferta total de medios de pago en la economía. Y la LM es esto, M2, oferta total de medios de pago en la economía. Por eso les dije hace un rato, lo que ustedes ven en la carrera van a tener conocimientos desperdigados y aquí ya los vamos a ir centralizando. Y este último es gasto de gobierno, la línea verde. Pues vamos con un comparativo, M1, medio circulante. ¿Ven ustedes que hay alguna correlación entre este agregado monetario y la inflación o son dicotómicas? Es decir, que nada que ver. Miren, jóvenes, en economía, un término, dicotomía. Una dicotomía es dos mujeres y un camino. Es como que uno tiene una bifurcación, ¿verdad? Son cosas totalmente opuestas. ¿Sí? Ustedes tienen dos caminos. Esa es una dicotomía. Entonces, en economía, ustedes ahora les pregunto, en esta gráfica ven inflación con M1. ¿Habrá correlación o serán totalmente dicotómicas? O sea, nada que ver, cada quien por su lado. Solo observen la gráfica, no estoy diciendo que la hagan, solo observenla. ¿Y qué piensan? ¿Hay o no hay correlación? Sí, hay leak. Si hay correlación, uno mira que hay una cierta correlación. Bien, yo por la naturaleza del curso ciclos económicos en el 10º semestre, doy ciclos económicos, entonces desde ahí me he acostumbrado a utilizar series largas. Entonces aquí tenemos una serie de 45 años, de 1980 a 2025. Y es porque fue lo más antiguo que encontré. Si hubiera encontrado una cifra más antigua, pues la pongo. Pero esta serie de 45 años sí nos puede ilustrar más o menos lo que quiero decir. Entonces si vemos que hay una, pues no va a ser exacto, ¿verdad? Pero sí hay correlación. Miren, vamos viendo que sí hay una tendencia entre el M1 y la inflación. ¿Sí? Vamos con el siguiente agregado, M2, de pago en economía o la línea LM, pues. Entonces vemos nosotros entre la inflación y el M2, también miren, hay una correlación. Sí hay, en algunos casos se antecede el M2 a la inflación. Miren, antecede. Entonces yo aquí veo hay una tendencia al alza en el M2, por lo tanto yo podría esperar que la inflación crezca en los siguientes periodos. Luego, el papá gobierno, yo he dicho de que el gobierno tiene tiene una alta culpa o responsabilidad en la inflación, porque el gobierno, y si nos miramos son ejemplos de Venezuela, Nicaragua, otros Argentina, cuando el gobierno empieza a gastar y a gastar, el Banco Central tiene que imprimir dinero porque hay más demanda de dinero. Entonces el gobierno tiene alto grado de responsabilidad en la inflación. Entonces, aquí tenemos el gasto total de gobierno del año 80 al 2025 y vemos de que en los últimos años ha habido un alza considerable en el gasto de gobierno. Por lo tanto, yo podría esperar una inflación alta o inflación en los próximos periodos. Y si vemos que hay relación entre el gasto de gobierno con la inflación, miren este periodo de los años 80, esta caída en el gasto de gobierno, aquí hay una caída en la inflación en el año 82, luego este gasto abismal
Luego aquí vemos una inflación alta, miren. Caída en inflación. El gobierno disminuyó su gasto. Aquí ya vemos esta alza en el gasto de gobierno en el año 98, 99. En realidad no se ve tan impactada en la inflación. Aquí vemos una caída en el gasto de gobierno, después una caída en la inflación en la crisis 2008-2009, en la crisis de Estados Unidos. Cayó el gasto de gobierno en Guatemala, también cayó la inflación. Es decir, vemos que sí hay una relación. No va a ser exacta, pero sí hay una correlación entre la inflación y el gasto de gobierno. Luego tenemos esta otra variable que es el numerario. Numerario en circulación son todos los billetes y monedas con la inflación. Entonces aquí vemos nosotros todos los billetes y monedas con la inflación. También vemos que sí hay una relación en el largo plazo. Aquí parece dicotómico. Miren, esto es una dicotomía, uno agarra por un lado y otro por otro. Sin embargo, después empezamos a ver que sí empiezan a interrelacionarse las dos variables. Y vemos que la inflación ha estado bajando en los últimos meses. Y aquí ya vemos un piquito hacia el alza. Aquí vemos en el número de circulación que también ha bajado. Menos, pero sí ha bajado y aquí ya vemos un alza. Entonces yo podría esperar un alza en la inflación en los próximos meses. Bueno, yo hasta aquí llegué con los chicos del otro salón. Por lo tanto, hasta aquí voy a llegar con ustedes. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Si no, pues dejamos la clase aquí y los veo virtualmente mañana a las 7 de la noche en este salón. Licenciado, ¿solo qué es el numerario? Son todos los billetes y monedas. Eso es luego la masa monetaria. Es el numerario en circulación, todos los billetes y monedas. Lick, disculpe, ¿podría repetir lo que es M2 y M1, por favor? Sí. M1 es medio circulante. Está compuesto por numerario en circulación más depósitos monetarios en moneda nacional. Ese es M1. M2 se llama medios de pago totales, también conocido como oferta total de medios de pago en la economía, o es lo que representamos la curva LM en un modelo ISLM. Entonces, si ahí atiendo tu inquietud. Ahí estamos, gracias, Lick. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? Y si no, pues nos vemos mañana. Ahí les encargo que lean desde ya para la comprobación del próximo jueves. Muy bien, entonces los veo mañana virtualmente a las 7 de la noche en este salón. Una feliz noche, que descansen, que estén bien, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.